Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Compromiso por darme la oportunidad de hacer algunas reflexiones con respecto a la sustentabilidad en las ciudades y la sustentabilidad en las empresas. A esto me voy a referir en la presentación. Voy a considerar algunos aspectos de la sustentabilidad, pero fundamentalmente me voy a centrar en lo que tiene que ver con el cambio climático, que es mi área de trabajo. De cualquier manera, no me voy a poder detener en esa dimensión, porque evidentemente el cambio climático es tan transversal que enseguida los temas me llevan a hablar de otras de las dimensiones de la sustentabilidad. Entonces quisiera empezar mencionando algunos aspectos vinculados a las ciudades y el cambio climático, y continuar después con algunos aspectos más vinculados a la gestión empresarial, a la responsabilidad social empresarial, a los proyectos en el marco del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kioto, al concepto de la huella de carbono y al concepto de la transición justa. Entonces estas son algunas de las cosas en las cuales me quiero detener. ¿Cómo llega el cambio climático a las ciudades? Quiero decir, en un principio esta temática estuvo fundamentalmente en la agenda de los gobiernos nacionales, en las convenciones internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Los que participan son los gobiernos nacionales y los compromisos se asumen a ese nivel, a nivel nacional. Pero con el tiempo la temática fue permeando hacia los otros niveles del Estado, hacia las provincias, hacia los municipios, hacia las ciudades. Hoy en día en Argentina yo creo que la temática del cambio climático está en la agenda de los tres niveles del Estado. En las provincias han empezado a surgir oficinas de cambio climático, oficinas dedicadas específicamente a esta temática. En los municipios han empezado a surgir capacitaciones y proyectos vinculados a esta temática. Sin ir más lejos, hoy hay gente de mi oficina en Mendoza, en el municipio de Malargüe, dando una capacitación en cambio climático. Mañana estoy yo en Morón con otra taller vinculado al cambio climático. Así que esto creo que ha ido bajando e incorporándose en la agenda de los distintos niveles del Estado. Bueno, en las ciudades también hay redes de ciudades que se han establecido, ciudades sustentables que realizan ciertas actividades como inventarios de gases de efecto invernadero. La Ciudad de Buenos Aires ha hecho un inventario de gases de efecto invernadero, así que creo que el tema empezó a permear hacia todos los niveles. ¿Qué tienen que ver las ciudades con el cambio climático? Bueno, evidentemente hay dos aspectos en los cuales tienen que ver. Primero, son fuente de emisión de gases de efecto invernadero, que es la principal causa de la problemática del cambio climático. Fundamentalmente, ¿dónde están las emisiones? Bueno, en el consumo de energía industrial, comercial, residencial, en el consumo de energía en el transporte, en la generación de residuos. Esas son fuentes importantes y son fuentes donde hay que implementar medidas de mitigación, es decir, medidas destinadas a reducir o limitar la emisión de estos gases a la atmósfera. Entonces, este es un primer aspecto importante que hace a que una ciudad sea sustentable, ¿no? Una ciudad que pueda tener una política activa de reducción y limitación de la emisión de estos gases. La otra cuestión vinculada al cambio climático y las ciudades tiene que ver con los impactos que el cambio climático tiene sobre la ciudad. Tiene sobre todos los sistemas, pero bueno, en particular sobre las ciudades. Entonces, en este sentido, es importante que las ciudades trabajen en planes de adaptación a los impactos del cambio climático, que permitan minimizar los impactos negativos y aprovechar las oportunidades que surjan de los impactos positivos. En las ciudades se suelen dar grandes concentraciones de pobladores en situación vulnerable, y esto es algo que hace más importante el trabajo de adaptación al cambio climático en ciudades. Tenemos grandes concentraciones de pobladores que tienen poca capacidad de respuesta, poca capacidad de adaptación frente a los diversos impactos del cambio climático.
Bueno, ¿cuáles son los impactos del cambio climático? A nivel nacional, en la Argentina, hay diversos impactos que han sido identificados por estudios, incluyendo la continuidad en el retroceso de los glaciares, disminución de caudales en distintas cuencas de la Argentina, bueno, aumento de la frecuencia de eventos extremos, tormentas, inundaciones, sequías, etc. Bueno, las ciudades obviamente no están exentas de estos impactos y tienen que trabajar en el desarrollo de medidas de adaptación que tengan que ver, por ejemplo, con fortalecer los sistemas de alerta temprana, con promover el ordenamiento territorial, la capacitación de sus pobladores frente a estos eventos, etc. Como mencioné antes, la adaptación al cambio climático, en la adaptación al cambio climático hay que considerar dos cuestiones. Una es el impacto, la intensidad, la severidad del impacto, y otra es la vulnerabilidad de la población, la capacidad de hacer algo frente a ese impacto. Entonces, por supuesto, cuando uno trabaja en cambio climático, es fundamental trabajar en reducir la vulnerabilidad de las poblaciones frente al cambio climático. Y en este sentido, cualquier política de cambio climático tiene que estar estrechamente vinculada a una política de desarrollo social que mejore la calidad de vida, que facilite las posibilidades de adaptación de las poblaciones frente a estos impactos. Nosotros de la Secretaría de Ambiente, en conjunto con Protección Civil del Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Planificación, estamos trabajando en este momento en un manual vinculado a vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la planificación local. Es un manual que va a estar listo en aproximadamente un mes y que propone una metodología participativa que implica una mezcla de conocimiento científico y conocimiento de la comunidad para poder identificar amenazas, caracterizar vulnerabilidades, caracterizar riesgos y tomar medidas de adaptación. Entonces creemos que este manual, que va a ser después ser objeto de un proceso de aplicación en municipios, va a ser una experiencia piloto que puede ser interesante para esta temática, ver cómo se construye sustentabilidad en un marco donde hay una interacción de todos estos actores.